Bien. Bueno, siguiendo lo que estábamos hablando en la clase pasada, nosotros vamos a conceptualizar el término de calidad de imagen en lo que decimos acá a lo siguiente, que el término de calidad radiográfica o calidad de imagen en radiografía, así sea convencional o digital, se refiere a la fidelidad con que las estructuras anatómicas que son examinadas ahí se visualizan de forma correcta. O básicamente habla de qué tan fiel son las estructuras que estamos viendo. ¿Tá? No es fácil definir la calidad de una radiografía, ya que es un concepto que no se puede medir con precisión, aunque se han identificado un gran número de factores que afectan sobre ella. Algunos ya lo vimos y algunos otros no, pero lo vamos a ver en esta presentación. Eh, las características de las imágenes radiográficas las podemos agrupar en tres grandes grupos. Aquellos conceptos referidos a su resolución espacial, su resolución de contraste y al ruido que existe en esta radiografía o en esta imagen. ¿Ah? La resolución espacial se refiere a la capacidad de los objetos o de visualizar estos determinados objetos pequeños con un determinado alto contraste. ¿Tá? Es decir, nuestra vista está especializada para visualizar contrastes. ¿Tá? Somos muy buenos viendo contrastes. Tenemos un rango dinámico de 32 niveles de grises máximo. Más de esto no podemos discriminar más, pero somos muy buenos viendo contraste. Entonces, eso que tenga buen contraste o alto contraste es mejor para la vista o el ojo humano. ¿Tá? Vamos a decirlo así, a la hora de visualizar correctamente las estructuras. La resolución contraste es la capacidad de distinguir estructuras anatómicas de contraste similar. Es decir, si tenemos dos estructuras anatómicas con un determinado contraste, que éstas se puedan distinguir entre sí o separarlas dentro de la misma imagen, ¿tá? Por ese nivel de contraste que tiene. Y el ruido es básicamente la fluctuación aleatoria de la densidad óptica en una imagen. En una imagen digital, por ejemplo, es el moteado cuántico que se llama, o el cambio de abrupto de píxeles de una determinada coloración gris, en un determinado nivel de gris, o negro a blanco directo. ¿Tá? Es decir, ese cambio abrupto es como lo vemos como ese picoteado, ese moteado, como imagen ruidosa como vemos acá en la imagen A de esta cadera de frente. ¿Ah? Vemos que la de abajo tiene menos ruido, pero está más difuminada la imagen. ¿Ah? Entonces, si lo vamos a la definición propia de calidad, es el conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie, y esto es por definición en el diccionario. ¿Tá? Es decir, algo se dice que es de buena o de mala calidad, ¿tá? Dependiendo a esas cosas que la caracterizan. ¿Tá? Y bueno, si lo llevamos a nivel radiográfico, podemos decir que es el conjunto de propiedades inherentes de una imagen radiográfica que permite caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie. ¿Tá? Estas propiedades inherentes son las que fundan o fundamentan los criterios de calidad que tienen estas imágenes, que su valoración hacen que podamos decir que tiene o no valor diagnóstico esta determinada imagen. ¿Ah? Otras definiciones que podemos encontrar por ahí que hablan sobre la calidad de una determinada imagen es la de detalle y definición y nitidez. Detalle, que pueden haber muchas diferencias en cómo definirlas y demás, si agruparlas o no, pero podemos decir que el detalle es la capacidad de un documento en presentar correctamente los distintos componentes de las estructuras anatómicas que se están analizando y depende intrínsecamente del contraste de la definición. Por otro lado, la definición o nitidez podemos definirla como la cualidad fotográfica que representa o que presenta o que permite la representación fiel de estructuras proyectadas en un determinado documento. ¿Tá?
eh, un punto como un punto y un plano como un plano y una recta como una recta. ¿Ah? Básicamente eso. Entonces, ¿cuáles son los criterios de calidad de una determinada imagen radiográfica? Ahí lo tenemos en este esquema. Memorícenselo porque este esquema lo van a encontrar hasta en los parciales como en los exámenes. Son tres grandes grupos, como le dije, factores de la película, factores geométricos y factores del sujeto. Los factores de la película son todo aquello que dependen y hacen depender teniendo en cuenta la curva característica de ese documento. ¿Tá? La densidad, el contraste, la velocidad y la lentitud de exposición. En cuanto al procesado, que es otra de las patas de los factores que dependen de la película, tenemos el tiempo procesado y la temperatura de los determinados líquidos que se utilizan para el procesado de estas películas. ¿Tá? Esto hablando puramente exclusivo de lo analógico, ¿verdad? Sistemas película-pantalla con procesamiento mediante líquidos que revelan y fijan la imagen. ¿Tá? Que eso lo vamos a ver. Factores geométricos, distorsión, magnificación y desenfoque del punto focal van a afectar la calidad final del documento y luego, obviamente, los factores del sujeto, como el contraste y el movimiento. El contraste que sería el grosor, la densidad y el número atómico de las diferentes estructuras que atraviesan estos fotones del sujeto, ¿no? Y el movimiento, que es a veces voluntario o a veces involuntario, ¿no? Hay mucho movimiento dentro del cuerpo, el peritatismo, latido cardíaco, lo que sea, que generan determinados movimientos, tanto para las radiografías como las tomografías. Hay sectores donde generan determinados artefactos por movimiento que son propios del paciente a veces o a veces no. ¿Ah? Y esos son todos factores dependientes del sujeto. Hoy me acompaña en la clase, que acaba de subirse acá a mi sillón, mi perrita. Uno de los perros que tengo, el otro que es mucho más grande, un cimarrón que está afuera, que es el que me cuida la casa. Bueno, Ese no lo seguimos. levanta. ¿Eh? Ese no lo levanta. No, pesa 40 kilos. Lo levanto, pero pesa 40 kilos, tiene una cabeza así. Pero es más bueno que el pan, pero no se acerca a nadie. Lo bueno es que no se acerca a nadie a mi casa. Está ahí patrullando siempre. Bien, vamos con los factores de la película. Bien, para medir determinados factores de la película o para caracterizar cómo se comporta una película o cómo se comportaría una película en base a una determinada exposición, nosotros tenemos que caracterizarla según su curva característica. Es la curva característica de un sistema película-pantalla o de prácticamente una película va a decirnos mucho sobre ella. ¿Ah? Y de aquí es que podemos sacar muchas conclusiones sobre el contraste que puede generar, la sensibilidad que tenga esta película, ¿ah? La rapidez que tenga esta película. Es decir, qué tanta exposición vamos a ver, qué tanta ennegrecimiento de esta película vamos a obtener con una determinada exposición. ¿Tá? Ahora, ¿cómo determinamos una curva característica de una película específica? Bueno, se hace toda una serie de procedimientos que todos lo van a encontrar, lo pueden encontrar bien detallado en el bullón, no sé si bien detallado, pero detallados en el bullón, donde habla justamente de esto. ¿Tá? Una película adecuadamente expuesta tiene varios matices de grises. ¿Tá? Ahora, los matices, la cantidad de matices de grises que nos puede brindar va a depender de una película u otra y cómo se fabrica. Es decir, todo esto viene de la fabricación de una película. ¿Tá? Se le añaden determinadas cosas, se la hace con determinadas características en su espesor, ¿tá? Y composición de su matriz básica, ¿tá? eh, básicamente hablando del fósforo en el cual están fabricadas, que eso lo vamos a ver con la formación de la imagen latente y con los compuestos que forman las películas, porque si no ya, si les sigo hablando me voy por las ramas, pero para que tengan una idea, viene desde ahí
la característica básica de una determinada película. Pueden haber películas más lentas, otras más rápidas, es decir, que reaccionan de manera mayor o menor a determinadas exposiciones. Y bueno, ¿cómo comienza todo eso? Bueno, la relación entre la intensidad de exposición de una película y su negrura, después de procesar, se estudia con la sensitometría. Este es el proceso, así se le llama el proceso, que se estudia cuánto ennegrecimiento se puede obtener de una determinada película radiográfica. Y mide básicamente la exposición que obtenemos con esta determinada película y la porcentaje de luz que transmite esta película una vez procesada esta película. ¿Tá? Básicamente, como lo vemos acá, se expone una determinada película, un determinado sistema película-pantalla, con determinadas características de técnica, en kilovoltaje, en miliamperes, que son estándares, está filtrado y demás, y distancia del receptor y la fuente, y entre medio colocamos un escalón de aluminio, es decir, esto que vemos acá es como un escalonado de aluminio con diferentes espesores de aluminio, que se le llama sensitómetro, ¿tá? Para luego, de expuesta, procesarla y medir con un densitómetro la luz que atraviesa esa película. ¿Tá? Se le coloca una fuente, una lámpara, que solamente deja pasar un haz de luz por un agujerito que tiene esta barrera que se le coloca, y ese haz de luz es prácticamente enfocado hacia el densitómetro. Entonces lo que medimos es la intensidad de luz inicial versus la intensidad de luz transmitida por medio de ese densitómetro. Luego lo que se hace es, se cataloga todos los datos, en función recorre la película, ¿ah? A través de ese densitómetro, y se obtienen los datos para luego, por medio de diferentes tablas, ¿ah? De conversión, obtener una curva, una sigmoidea, ¿ah? Que nos brinda información sobre esa película, sobre la exposición que nos brindó esa película y cuánta luz atraviesa esa película. Acá tenemos algunas cosas que también se utilizan, por ejemplo, un termómetro para medir y estandarizar la temperatura de los líquidos también en el punto de procesado, ¿tá? Y bueno, algunas otras cosas más. Aquí la tenemos, básicamente así es la sigmoidea que obtenemos a partir después de la transpolación de todos esos datos que se obtienen por medio de tomar la intensidad de la luz transmitida, ¿ah? El porcentaje de luz transmitida, acá tenemos la fracción de luz transmitida y la densidad óptica que se obtiene por el logaritmo de la luz incidente sobre la luz transmitida. ¿Tá? Después con esto nosotros tenemos los valores de densidad óptica que se colocan, las ordenadas, ¿ya? Y abajo el logaritmo de la exposición relativa. ¿Tá? Es decir, básicamente acá lo que tenemos es medidas de exposición, ¿tá? ¿Ah? Si acá lo tenemos en tres escalas, la exposición en milirrengen, el logaritmo, la exposición en el logaritmo relativo y los miliamperes segundos relativos en base a esos logaritmos de exposición relativa. ¿Tá? Básicamente ustedes lo que tienen que saber que acá abajo tenemos la exposición que se le aplicó a esa determinada película, ¿tá? Que generalmente es estándar, y la densidad óptica obtenida. Es decir, tenemos una numeración de densidad óptica en las ordenadas y bueno, uniendo los puntos en base a esa densidad óptica calculada por ese porcentaje de luz transmitida, vamos a obtener esta sigmoidea como la vemos acá. Sigmoidea que básicamente uno de los grandes datos que vamos a obtener es la transmitancia, es decir, la cantidad de luz que permite pasar un objeto, es decir, se define como el cociente entre la luz que atraviesa y la luz incidente, ¿tá? Es la transmitancia. Y con esta transmitancia vamos a tener en cada punto de esa sigmoidea la densidad óptica que vamos a obtener. Es decir, si vamos al caso, nos va a decir a lo criollo
que con determinada cantidad de exposición yo voy a tener determinada densidad óptica en la película. ¿Está? Algunos van a tener en esa determinada exposición más densidad óptica, otras menos densidad óptica, pero siempre nos da un determinado valor de densidad óptica. ¿Ah? Entonces se caracteriza por tener una puntera, tener un hombro y tener una recta. Básicamente en radiología general y más con sistemas película-pantalla nosotros tenemos que caer dentro de este rango, ¿tá? Por delante de la puntera y antes del hombro, porque si no tenemos por debajo de valores como 0,3 de exposición relativa, eh, subexposiciones. Ahora, en el hombro es el sector de la sobreexposición. ¿Qué quiero decir esto? Que por acá tenemos una película muy hipodensa y por encima de estos valores, puede ser de 3,0, de posición relativa, tenemos sobreexposiciones. Con este tipo de películas. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Es decir, que podemos tener dos tipos de películas, como tenemos acá, A y B, ¿tá? Donde son con características diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que con la misma exposición, 0,1, tenemos densidades ópticas diferentes, ¿tá? En donde algunas puede ser que llegamos a 3,0 y no tenemos sobreposiciones, pero con otras sí. ¿Ah? Y aquí es que podemos sacar la conclusión de que algunas son más rápidas que otras. Decimos que una es más rápida que otra cuando justamente reacciona con menores exposiciones, con mayor ennegrecimiento. ¿Ah? ¿Me van entendiendo hasta acá? Sí, profe. Bárbaro. Por eso decimos nosotros que en películas pantalla nosotros tenemos muy corto rango de exposiciones por donde nosotros tenemos que caer. Tenemos que en películas pantalla ser muy justo con lo que nosotros colocamos en nuestras técnicas, porque podemos caer o muy por encima o muy por abajo. ¿Ya? Podemos pecar en hipodensidad o en hiperdensidad. Entonces, aquí está el kit de colocar la técnica justa para lo que estamos haciendo. Ya cuando pasamos a lo digital, esto no pasa tanto. Como no tenemos límite casi neto de sobreexposición y no tenemos una curva característica, sino más bien una recta, lineal, donde tenemos que, para tener un moteado cuántico, realmente es tener muy bajas dosis, bastante baja dosis, y para ennegrecer o de tener densidades pasadas a la sobreexposición, tenemos que pasarnos demasiado, mucho, mucho, para que realmente en la imagen nosotros veamos algo que digamos, oh, sí, nos pasamos. Entonces, esa es la cuestión. En la película pantalla sabíamos que habíamos pasado de técnica a alguien porque lo veíamos netamente en la imagen. En lo digital no lo vemos, pero sí lo vemos en el índice de exposición, que después vamos a ver qué es. Bien, entonces, una vez que obtenemos las curvas características de una determinada película, con ello podemos sacar la conclusión de diferentes datos, ¿tá? Como por ejemplo la densidad óptica, que ya lo vimos, el contraste, la velocidad de esta película y la latitud de exposición. Es decir, que tenga una latitud mayor o menor, más acotada o más extensa. Es decir, que tengamos menos chance de caer en el hombro o en la puntera o más chance de caer en el hombro o en la puntera. Entonces, densidad, bueno, este es una characha que siempre lo vamos a encontrar en toda radiología, que habla de que la densidad es el grado de ennegrecimiento del documento dado por la cantidad de luros de plata expuesto y luego reduciendo el proceso de revelado, que solamente encaja para el sistema de película y pantalla. ¿Está? Después esto van a tener que ajustar a lo digital, porque no vamos a hablar de alumnos de plata ni de revelado. Vamos a hablar de digitalización y vamos a hablar de otras cosas, donde ya la sobreexposición casi no la vamos a ver. Y si la densidad de un documento o la densidad óptica de un documento en radiología analógica, en sistemas película-pantalla, es medible. Y esto se lo acentúo porque es una de las cosas que siempre pregunto. Es medible, tiene valor numérico y está dado por esta ecuación que vemos acá. El logaritmo base 10 de la intensidad de la luz emitida sobre la transmitida, que es esto que vemos acá.
Es decir, el logaritmo en base de 10 a lo inverso de la transmitancia. ¿Está? Bien. Ahora, yo creo que algo ya lo habíamos hablado. ¿Por qué se creen ustedes que la curva no comienza en cero? ¿Por qué comienza acá? Uy. A la miércoles. ¿Nadie se le ocurre? Ya lo había dicho yo. No, no en esto, sí, pero lo había dicho. Por el, ¿Por Camila? por el nivel de cómo es, de lo que ve el ojo humano, puede ser, o no, ¿no? ¿Saben qué es lo Porque que ya tiene hace una que la densidad, curva es? No. ¿El qué? porque ya tiene una densidad, ya de por sí. Va por ahí. Lo de la densidad velo y eso, No. Tiene una densidad, alguien lo dijo, ya tiene una densidad. Hay algo que tiene, ya tiene color, ¿no? ¿Qué es lo que tiene color en la película ya por defecto desde el vamos? El aire puede ser. No, mi negro, ¿cómo el aire? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? No. ¿Qué estamos viendo? Densidad óptica de un documento. ¿Qué es un documento? Una base con una receptor, gelatina arriba, ¿no? Que tiene aluros de plata. Que luego pasa una serie de cosas que una vez que es puesta se procesa y queda todo el ennegrecimiento porque quedan los aluros de plata expuestos, reducidos. Entonces, listo, se ve la plata metálica. Bien. Pero ¿qué es lo que viene de base con color? La base. Que venía con un azul para que no canse la vista y eso era. Correcto. Eso. ¿Se acuerdan de la coloración que se le colocaba para no cansar la vista a los médicos cuando tenían que ver las imágenes en un negatoscopio? Bueno, eso hace que este valor de densidad óptica nunca parta de cero, porque ya tiene color la base. ¿Tá? Básicamente una película es una base plástica, vamos a decirlo así, para que ustedes lo tengan idea, y por encima se le coloca una fina capa de gelatina que adentro tiene toda una red cristalina de eh, bromo o ioduro o cloruro de bario enriquecido con europio. Vamos a decirlo así. Sé que cada vez se la estoy complicando más, pero después vamos a ver cómo es eso. ¿Está? La base es azul, por eso tiene esta coloración. Y la densidad óptica, generalmente de todas las películas, rondan entre 0,1 a 5 y 4 de exposición relativa. ¿Está? Ese es el rango. Todas las curvas características de todas las películas se manejan entre eso. ¿Está? Y nunca de cero, es de 0,1, porque ya vienen con coloración de base. Ahora, el rango útil que más o menos tienen, todas las películas tienen, en la cual se tienen que manejar, es entre 0,3 y 2. Es decir, la parte chata de la curva. ¿Está? Si ustedes se acuerdan, tenían una puntera, hombro y una parte recta. Bueno, la parte recta es la que nosotros tenemos para utilizar. La densidad total de todos los documentos, entonces, está dada por la densidad base, la densidad de la base, que es ese colorcito azulcito que tiene de base, la densidad niebla más la densidad de exposición. ¿Está? La densidad niebla es la que decía una de las compañeras recién. Es una niebla propia del proceso de revelado que se forma y que lamentablemente no podemos limitar más. Que es parte de que la saqué del cajón cuando la fui a colocar dentro del chasis para
dejarla con una película virgen, de eso de que la sacamos y un poco se puso en la luz roja dentro del cuarto oscuro y bueno, la manipulamos y la colocamos en la procesadora automática y bueno, ese poquito que estuvo en el aire, ese poquito de radiación cósmica que recibió, ese poquito de radiación de la lámpara roja, aunque no tendría que reaccionar, pero igual con el tiempo reacciona, ese pequeño velado de fondo es la densidad de niebla que se le llama. ¿Ah? Luego, la densidad de exposición es la propia de la propia exposición que sufrió cuando se realizó la placa. ¿Ah? Y bueno, pasamos ahora al contraste, que es el contraste. Y bueno, ¿cuál tiene más contraste acá de las dos placas? De las dos La imágenes. segunda. La segunda, esta que vemos acá. Como verán, algo que está más contrastado, está mejor realzado, mejor definido los bordes y menos difuminada, como están acá. Vemos igual las vértebras, pero te aseguro que si vamos, contamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, primera dorsal, segunda dorsal, acá ya la perdemos. Igual, un perfil de columna cervical que se vea hasta la séptima ya es de valor diagnóstico en cuestión del enfoque propiamente dicho. Pero acá, teniendo la posibilidad de ver un par de vértebras más, si no optamos por una película que nos genere un buen contraste o no optamos por técnicas donde nos den un buen contraste, vamos a obtener imágenes como esta. ¿Ah? Lo definimos como la diferencia de densidades entre dos zonas adyacentes de una radiografía y tiene escala. ¿Tá? Podemos hablar de bajo contraste, contraste medio o contraste alto, o contraste de escala larga o contraste de escala corta. Cuando decimos contraste de escala corta, hablamos de imágenes de alto contraste, es decir, donde se ve muy abrupto el pasaje de altas densidades a cero densidad. ¿Ah? O, si vamos al caso, de estructuras donde hubo mucha atenuación a donde no hubo atenuación. ¿Ah? Escala larga es cuando tenemos un pasaje más paulatino, ¿ah? De esa estructura con una determinada densidad en número atómico que son más densos, ¿ah? O que tienen mayor atenuación, a estructuras donde tienen menor atenuación como las partes blandas. Es decir, que haya un pasaje más lento, más paulatino de las estructuras, ponele óseas a partes blandas. ¿Ah? O por ejemplo, imagen digital, que la escala sea más extendida y que el pasaje sea más extendido. ¿Tá? Alto contraste sería pasar del blanco al negro y bajo contraste sería pasar más gradualmente, teniendo una larga escala de grises, hasta el blanco, desde el negro hasta el blanco. ¿Ah? Obviamente hay contrastes que influyen diferente. Hay contrastes que son propios de los receptores por sus características de fabricación y contrastes propios del sujeto. No es lo mismo realizar radiografías en sujetos delgados que en sujetos más gorditos como yo, donde tenemos que ajustar más la técnica para generar los contrastes necesarios, como por ejemplo para ver la columna. ¿Ah? ¿Dónde vemos el contraste en la curva característica? Es decir, ¿cómo podemos decir que un receptor tiene mejor o peor contraste que otro comparado con otro en la curva característica o teniendo solamente la curva característica? Y bueno, con la pendiente de esta. Aquella curva que tenga una pendiente mayor, vamos a decir que este tiene un mejor contraste, nos brinda imágenes más contrastadas al fin y al cabo, pero que va a tener una latitud de exposición menor. Es decir, que nosotros el rango usable que vamos a tener va a ser mucho más acotado. Es decir, vamos a necesitar que nuestras técnicas sean muy justas a la hora de seleccionar la técnica adecuada para ese determinado paciente con este determinado receptor. Ahora, si tenemos un receptor donde su curva característica es con una pendiente menos pronunciada, como es el caso de B que vemos acá, ¿ah? Esta va a tener un menor contraste final en el documento, pero
la latitud de exposición de este receptor es más amplio y vamos a estar un poco más cómodos a la hora de seleccionar una determinada técnica. ¿Tá? Entonces, como vemos acá, el receptor A, que tiene mayor pendiente, es decir, mayor caída, tiene mayor contraste que el receptor B. ¿Van entendiendo hasta acá? Sí, Sí, sí. sí, profe. Muy bien. Bien, ahora un poquito ya habíamos hablado sobre velocidad de un receptor. ¿Qué pasa en la curva característica y cómo nosotros podemos determinar su velocidad? Y dependiendo de cómo esté en esta curva característica con respecto a la otra. ¿Tá? Si vemos que las exposiciones que yo necesito para tener una determinada densidad óptica son mayores, es porque esta película es más lenta. Si yo necesito exponerla más para que tener la misma densidad óptica, es más lenta. Ahora, si yo necesito menos técnica o menos posición relativa para obtener la misma densidad óptica, es porque esta es más rápido. Entonces, si nosotros comparamos dos curvas características, como vemos acá, A y B, iguales ellas, no importa, ¿no? Pero posicionadas diferentes, es decir, que necesito una menos técnica que otra para tener la misma densidad óptica, si nosotros llevamos esta liñita que está, no sé, un poquito menos de 1,8, ponele 1,6, no, 1,7, ponele. Si lo llevamos arriba, vemos que en B vamos a tener o densidades ópticas menores que en A. Si lo llevamos hasta arriba, vemos que la densidad óptica en A es mucho mayor con esa misma exposición relativa. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que en estos casos los receptores más rápidos desplazan su curva característica hacia la izquierda. ¿Tá? Por eso está puesto con amarillo y con rojo ahí para que ustedes se den cuenta. ¿Ah? Entonces, básicamente medimos con esto su velocidad, ¿tá? Su sensibilidad. ¿Tá? ¿Qué tan sensible es la película con respecto a otra, ¿tá? Con una determinada exposición? Y ahí se va para la izquierda. Bien, la latitud de exposición ya habíamos nombrado. La latitud de exposición básicamente es el rango de exposición a lo largo de un receptor de imagen que responde con una determinada densidad óptica, ¿tá? Dentro de un rango útil para el diagnóstico. Básicamente es el rango que yo tengo de exposiciones para poder usar una determinada película en un determinado enfoque o una determinada placa que se realice. ¿Tá? Y eso opuesto al contraste. Cuanto mayor es el contraste, menor es la latitud. Cuanto menor es el contraste, mayor es la latitud. ¿Tá? Bien. Otra de las cuestiones que influyen sobre la película es obviamente los líquidos en el cual se procesan las imágenes, se procesan las películas, en realidad. ¿Tá? Vamos a ver después, vamos a hablar sobre el revelador, vamos a hablar sobre el fijador y vamos a ver cómo se componen y cómo funciona todo, cómo es el proceso de revelado, cómo se revela una película expuesta y cómo se fija. Pero vamos a ver que tienen que tener una determinada temperatura. El revelador tiene que tener una temperatura que tiene que oscilar entre los 31 y 38. En realidad, más corto aún, entre los 35 y 38 grados, ¿tá? Con respecto a, por ejemplo, al de el agua, que básicamente está a temperatura ambiente o natural, como sale directo de la canilla. ¿Tá? ¿Qué pasa con esta temperatura? Tiene que estar muy regulada, porque cuando aumentamos la temperatura de este revelador, tiende a generar más ennegrecimiento del documento. Si también aumentamos el tiempo que pasa la película dentro del revelador, también aumentamos el grado de ennegrecimiento final de la película. Cuando se revelaba manual, esto se hacía con tinas donde había revelador y fijador. Y básicamente el técnico en cámara oscura lo que hacía era recibir la película expuesta, colocarla dentro del revelador y ir mirando. Sacarla y miraba. ¿Qué tanto se iba ennegreciendo la película? Cuando veía más o menos a ojo medida
que también estaba ennegrecida la imagen final, lo colocaba en el fijador, le daba una lavadita con agua y ahí la colgaba para que se secara. En las procesadoras automáticas lo que se hizo, se estandarizó todo eso. Se colocó tinas dentro de una máquina que hacía que la placa, la película, recorriera un determinado tiempo dentro de una tina de revelador y una tina de fijador, luego una tina de agua para lavarla y la secaba con una unidad fusora, con una unidad de calor que con unas lámparas calentaban aire que se hacía pasar por unos tubos que le tiraban aire seco y caliente a la película para secarla. ¿Está? Entonces, ¿influye o no el tiempo y la temperatura del revelado sobre el ennegrecimiento? Sí, influye. Y también influyen sobre el contraste. Van a aumentar el tiempo y la temperatura del líquido del revelador, el contraste final que se puede obtener en una película, de tal punto que llegado a un punto, este va a comenzar a disminuir. Porque, ¿qué pasa? Una vez que aumenta el contraste, ya todo aquello que era blanco se va a comenzar a volver negro también. Entonces, no solamente se va a revelar lo expuesto, sino que también lo no expuesto. Entonces, empieza a quedar todo negro, y ya no va a haber contraste. Si está todo negro, no hay blanco, se cayó el contraste. Por eso es esta curva que vemos acá. Llega a un punto máximo donde aumenta el contraste, pero luego decrece. La velocidad, es decir, va a aumentar obviamente la sensibilidad final a un determinado nivel de exposición, obviamente. Aquella velocidad o sensibilidad que se presupone que tiene un determinado receptor al inicio, si nosotros tenemos temperatura de los líquidos más altas o el tiempo más lento de giro de los rodillos dentro de la máquina, es decir, que haga que la película esté más tiempo dentro, hace que esa sensibilidad se dispare. ¿Tá? Entonces también afecta en la calidad. ¿Tá? La concentración también influye en la calidad. ¿Tá? Y no te digo el pH. También vamos a ver que cuando hablemos de revelador, de fijador, cada uno va a tener un determinado pH porque eso va a influir en el poder de revelado de la película, ¿tá? Y en el fijado final de esta. ¿Tá? El hecho de que las concentraciones tengan que tener o tengan que ser ajustadas también, hablan que al final, para darnos cuenta nosotros, una película comienza a quedar con una tonalidad amarillenta, ¿tá? Cuando tienen concentraciones que no son las adecuadas. Como dice ahí, es importante mantener la relación en la concentración, en las concentraciones de estos líquidos, porque si estas no están en equilibrio, corremos el riesgo de que las placas adquieran una tonalidad amarillenta y los granos pueden ser revelados en exceso. ¿Tá? O quedar algunos granos sin interaccionar con estos líquidos y sin oxidarse. ¿Tá? En el caso del pH, bueno, el revelador tiene que tener un pH entre 9 y 11, como verán es bastante alcalino. Cuanto mayor el pH, mayor es el poder reductor, es decir, si nos pasamos por encima de ese valor, vamos a tener un poder reductor mayor. Si bajamos el pH, si tenemos por debajo, el poder reductor se enlentece, es decir, menos exposición, menos ennegrecimiento final de la película vamos a tener. Y bueno, no vamos a hablar más sobre el pH y la concentración porque eso lo vamos a hablar con cada uno de los líquidos luego, pero influye al final. Otra de las cosas que habíamos visto en el esquema inicial es las cuestiones geométricas. La magnificación, la distorsión y el desenfoque del punto focal influyen sobre la calidad de la imagen. ¿Ah? Las magnificaciones vamos a hablar que siempre va a haber una ampliación determinada y es muy difícil sacarla al 100%. Distorsiones, algunas son buscadas, otras no, en diferentes placas y diferentes enfoques, dependiendo de cómo, si angulamos o no angulamos el rayo central, vamos a obtener determinados resultados que son buscados o no. Y el desenfoque del punto focal, dependiendo de lo que queremos realizar, a veces podemos cambiar el foco, del foco fino al foco grueso en nuestros equipos de rayos X, para obtener mejores imágenes cuando las estructuras son más pequeñas
y necesitamos más detalle. ¿Tá? Obviamente después los movimientos intrínsecos al paciente o del tubo de rayo X, que a veces tienen movimientos electrónicos del tubo, que bueno, son inevitables, pero poco apreciables. Los movimientos del paciente, voluntarios o involuntarios, obviamente un movimiento voluntario de un paciente, o un movimiento involuntario que él no quiere, pero porque tiene cuestiones psicosomáticas que lo hacen hacer. Bueno, yo qué sé, es medio complicado. Hay que fijar al paciente lo más posible al receptor y bueno, evitar que se mueva. ¿Tá? Y los involuntarios, ya hablamos de ellos, generan borrosidades que joden a la imagen, vamos a decir así. ¿Tá? Y obviamente las características propias del sistema película-pantalla de cómo están fabricadas al inicio también influyen y eso lo venimos viendo. ¿Tá? Con respecto a lo geométrico propiamente dicho, ¿se acuerdan cuando yo les dije la clase pasada que intenten con una linterna y una pared tratar de alejar o acercar la mano de la fuente o del receptor y cuál era el resultado? Esto es lo que vemos acá. El tema de las magnificaciones por alejar la estructura del receptor o alejar el receptor alejar la fuente del receptor hacen que tengamos diferentes resultados. Acá vemos exactamente eso en estos esquemas. Tenemos una determinada estructura, como vemos acá en celeste. Si alejamos la fuente de nuestro receptor, vamos a obtener un menor aumento o menor magnificación, y ese es el caso que se hacen las placas de tórax en PA a 1,80 o 2 metros, que se busca justamente esto, evitar lo más posible la magnificación de la silueta cardíaca en ese tórax. En el caso de alejar o acercar las estructuras al receptor, vamos a ver que cuando alejamos esa estructura y lo acercamos más a la fuente, estas estructuras se magnifican y es una magnificación buscada, ¿tá? Por ejemplo, en los enfoques de escafoide, las ampliaciones de escafoide que se realizan en desviación cubital y alejada del receptor para buscar una magnificación de ese escafoide desplegado de todas sus articulaciones. ¿Tá? Como dice acá, entonces pueden ser deseadas e indeseadas y el factor de magnificación va a depender de esas distancias, básicamente. Del tamaño de la imagen o del tamaño del objeto versus la distancia de esa fuente con el receptor o la fuente con el objeto. ¿Tá? Y acá tenemos los ejemplos de una placa de PA de tórax con un buki de pared, con un tórax a 1 metro en anteroposterior, portátil, como vemos acá. Acuérdense que dice portátil. A veces les pongo esto en el parcial o en el examen y les pregunto sobre esta imagen, cómo es y no sé qué, y a veces tienen que ver que dice portátil arriba, ahí ya le dice todo sobre cómo es que está realizada esta imagen. Y ven que la silueta cardíaca es otra, ¿verdad? Y la magnificación que se genera. Distorsión, bueno, es el cambio de la conformación de un objeto, depende del grosor, la posición y la forma del objeto. No nos vamos a detener mucho en esto, pero como verán, los objetos gruesos dan como resultado magnificaciones desiguales y una mayor distorsión en los objetos finos, mayor distorsión que los objetos finos, como vemos en el ejemplo, que esto es un objeto más grueso que esto, y tenemos una mayor distorsión del objeto en el receptor, hay un desenfoque en los bordes más periféricos que hacen que esta imagen quede más distorsionada y más doble, como una imagen doble. En las anatomías irregulares, por ejemplo, vamos a tener distorsiones considerables cuando, por ejemplo, se realizan por fuera del rayo central, del eje del rayo central. Algunos casos son, por ejemplo, buscados, algunos no. Muchas de estas distorsiones lo vemos, por ejemplo, en enfoques de hombro, que se hacen angulados, caudales, entre 20, 25, 30 hasta 35 grados, dependiendo de cómo está dispuesto el paciente y lo que se está buscando.
pero algunas otras distorsiones o modificaciones de la forma son buscadas. ¿Tá? En este caso, las angulaciones en estos enfoques, como el del hombre, por ejemplo, está buscada para acceder por debajo del tejadillo, es decir, que haya un espacio por debajo del tejadillo, que es esta parte donde vemos acá, que se llama así, ¿verdad? O, por ejemplo, buscar la angulación exacta para poder obtener este espacio que vemos acá, que es la del supraespinoso, donde muchas veces se ven calcificaciones en el supraespinoso, que una de las maneras de verla que generan dolor, ¿no? Es angulando de forma correcta. A veces lo que se hace con hombros dolorosos se le hace un enfoque de no se le hace un perfil escapular, eh, se hace un enfoque con una menor angulación, que se le llama desfiladero, básicamente, donde nos genera una imagen bastante clara del espacio por donde recorre el supraespinoso y si hay alguna calcificación, la vamos a ver ahí. Pero son buscadas. En el caso de la rodilla, el frente es perpendicular, pero el perfil siempre se hace angulado. ¿Tá? Aquí la angulación es buscada para que ambos cóndilos queden bien superpuestos, como vemos acá, no estar del todo superpuestos, pero están superpuestos. Vamos a ver por debajo por debajo de los cóndilos, por encima de los platillos tibiales, el espacio correspondiente que se debería ver sin cóndilos superpuestos, y eso es fundamental. ¿Ah? Y es una angulación que en base a cómo es la pierna del paciente se hace más o menos angulación y a veces ninguna angulación. ¿Ah? Y así podemos seguir viendo un millón de ejemplos en el cual la forma de los objetos y la posición de los objetos con respecto al rayo central van a generar determinadas distorsiones en la imagen y desenfoques en la imagen. Otra de las cosas que se toma en cuenta es el desenfoque del punto focal, que está causado justamente por el tamaño efectivo del punto focal, ¿ah? Y que siempre es más grande del lado de la imagen donde se encuentra situado el cato. ¿Tá? Siempre donde ustedes coloquen el paciente hacia el lado del cátodo, el desenfoque hacia ese punto va a ser mayor. ¿Tá? La solución es ajustar esos enfoques, o en realidad el punto focal o el foco que se utiliza para la estructura que se está realizando. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, generalmente tratamos de que una mano, por ejemplo, se usa como focosín. O ajustar, no sé, por un abdomen, un foco grueso. También el tema de los focos, cada uno resiste determinadas cargas y hay que ajustar también en ese sentido. Pero ya, si no, no voy a seguir explicando sobre eso porque si no me voy por las ramas y eso va por otro lado. Pero hay que tener en cuenta eso, que hay que ajustar en base a lo que queremos hacer, el foco que queremos hacer y la técnica que queremos utilizar. ¿Ah? Los otros factores, obviamente, son factores del sujeto, densidad, grosor y número atómico de las estructuras que estamos atravesando son importantísimas. ¿Tá? Una sección más gruesa, obviamente, va siempre a atenuar más que una sección fina. ¿Tá? Las densidades de masa van a variar del mismo modo, van a generar diferentes contrastes, mismo espesor, pero diferentes densidades son diferentes contrastes. Y el número atómico, obviamente, aquellas estructuras que tienen mayor número atómico, que tienen, por ejemplo, calcio, como el hueso, van a tener un mejor contraste que otras estructuras donde tengan menor número atómico. ¿Tá? No es lo mismo irradiar un abdomen con su columna y demás, con una determinada técnica, que con otra donde realce mayor los contrastes, donde se puede, por ejemplo, ver mejor la silueta de los riñones, por ejemplo, mejor las las apófisis laterales de la columna, que esto para ver columna es importantísimo, ¿ah? Siempre es
para ver qué tan bien penetrada está, es muy importante. ¿Ah? Esto es un paciente que también, hablando de la posición del paciente y cómo influye su densidad y espesor, cómo es que lo vamos a ver. Aquí tenemos un paciente de pie y un paciente acostado, ¿tá? Con su correcta colocación de la marca, y obviamente se le coloca muchas veces que está en bipenetración y en decúbito para que sepa el que lo está viendo, ¿ah? Pero cómo juega un rol importantísimo el espesor que tiene que atravesar si está acostado o de pie. Acostado siempre los espesores se van hacia los lados, ¿ah? La panza se va hacia los lados y el espesor anteroposterior disminuye. Por ende, como vemos que un paciente acostado genera mejores contrastes finales de estructuras óseas de mayor densidad que un paciente de pie donde el abdomen cae hacia adelante. ¿Ah? Se ve clarísimo en las imágenes, ¿no? Bueno, chicos, creo que esta fue la última. ¿Dudas? ¿Dudas? Profe, yo te quería consultar una cosa, pero del parcial. Sí. ¿Aproximadamente cuántas preguntas son? Ah, no sé. No, generalmente son 20. Más no. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? A mí no me queda ninguna. Perfecto, Camila. Igual se te sintió como que estás con un letargo. A mí no me quedó ninguna. Sí, Hasta las 5 tengo más, así que con el corte. Dios mío. Chicos, nos vemos la clase que viene. Ya empezamos la clase que viene con el tema del sistema película-pantalla. Vamos a hablar un poquito de película, y si nos da para hablar sobre la pantalla intensificadora, lo hablamos. Y después, bueno, seguimos con el resto. ¿Estamos? Nos vemos la clase que viene. Si no pasa nada, creo que va a ser el jueves a la misma hora. ¿Está? Bien, gracias, Dale, profe, nos muchas vemos. gracias. Abrazo, que pasen lindo.